Es una de las preguntas más inquietantes y perturbadoras de toda la Biblia. Una pregunta que golpea el corazón de nuestra comprensión de la soberanía de Dios, el libre albedrío y la naturaleza de la traición. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios que conoce los corazones de todos los hombres, eligió a Judas Iscariote para ser uno de sus 12 apóstoles, sabiendo desde el principio que este hombre lo traicionaría de la manera más vil? No fue una elección casual. Lucas nos dice que antes de nombrar a los 12, Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Toda una noche en comunión con el Padre. Y al amanecer, de entre todos sus seguidores, su elección incluyó a Judas. Esta decisión, lejos de ser un error de cálculo divino, es una de las lecciones más profundas y aterradoras del Evangelio. Es una historia que nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a examinar nuestros propios corazones y a enfrentarnos a la incómoda verdad de que la proximidad a Jesús no garantiza la salvación. Para entender esta elección, primero debemos despojarnos de la caricatura de Judas como un villano de pantomima. Cuando Jesús lo llamó, Judas no llevaba un cartel que decía traidor. Era un hombre, probablemente lleno de las mismas esperanzas y ambiciones que los demás discípulos. Quizás era un celote, un nacionalista apasionado, que creía que Jesús era el Mesías militar que finalmente liberaría a Israel del yugo romano. Su apellido, Iscariote, podría significar hombre de Keriot, una ciudad en Judía, lo que lo convertiría en el único no galileo del grupo. O podría derivar del latín sicarius, que significa asesino o daga, una facción radical de los Zelats. Sea cual sea su origen, se le confió una posición de responsabilidad, era el tesorero del grupo. Una posición que, como nos revela Juan, abusó, ya que era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí vemos el primer indicio de la oscuridad en su corazón. No fue un solo acto de traición, sino un patrón de pequeños compromisos, de una creciente devoción al dinero, que finalmente ahogaría su lealtad a Cristo. Jesús sabía todo esto. En Juan 6 y 6:4, después de que muchos discípulos lo abandonaran por su enseñanza sobre el pan de vida. El texto dice explícitamente, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. Y luego, en el versículo 70, lo dice aún más directamente, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Imaginen la tensión en esa habitación. Jesús no estaba siendo engañado. Estaba permitiendo conscientemente que un diablo, un adversario, caminara con él, comiera con él, aprendiera de él. ¿Por qué? La primera razón, y la más citada, es el cumplimiento de la profecía. La muerte sacrificial de Cristo no fue un accidente, fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan, predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento, incluía una traición. En el Salmo 41:9, David lamenta, aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Jesús cita este mismo versículo en la última cena, justo antes de la traición de Judas, diciendo, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. La elección de Judas fue necesaria para que el plan soberano de Dios se llevara a cabo tal como estaba escrito. La traición fue el catalizador que puso en marcha los eventos de la crucifixión, la muerte y la resurrección, el corazón mismo del Evangelio. Pero aquí es donde la historia se vuelve profundamente incómoda. ¿Significa esto que Judas no tuvo elección? Estaba predestinado a ser el traidor, una simple marioneta en un drama cósmico. La respuesta de la Biblia es un rotundo no.
Jesús mismo declara en Mateo 26 minutos y 24 segundos, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esta es una de las declaraciones más aterradoras de Jesús. Afirma dos verdades simultáneamente. El plan de Dios se cumplirá soberanía divina. Pero el individuo que comete el mal es plenamente responsable de sus acciones, responsabilidad humana. Judas tomó sus propias decisiones. Nadie lo obligó a robar de la bolsa. Nadie lo obligó a ir a los principales sacerdotes y negociar el precio de la sangre de Jesús. Nadie lo obligó a guiar a la multitud al huerto de Getsemaní. Cada paso fue una elección, un clavo más en el ataúd de su propia alma. Dios, en su omnisciencia, no causó la traición de Judas, pero la conoció de antemano, la incorporó a su plan redentor y la usó para lograr el mayor bien de la historia, la salvación de la humanidad. Aquí yace la diferencia crucial de Judas Iscariote y Simón Pedro. Ambos fallaron estrepitosamente. Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Ambos actos fueron devastadores, pero sus reacciones a su propio fracaso revelan la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Judas, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Intentó devolver el dinero, confesando: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero su remordimiento no lo llevó al arrepentimiento. Lo llevó a la desesperación. Se vio a sí mismo como un caso perdido, más allá de la redención. Y en su desesperación, fue y se ahorcó. Su dolor era egocéntrico, centrado en su propia culpa y vergüenza, no en el dolor que había causado a aquel que lo amaba. Pedro, por otro lado, después de que el gallo cantó y Jesús lo miró, saliendo fuera, lloró amargamente. Su dolor no era solo remordimiento, era arrepentimiento. Era un dolor piadoso, un corazón quebrantado que lo llevó de vuelta al Salvador, no lejos de él. Y debido a ese arrepentimiento, Pedro fue restaurado, perdonado, y se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia. Judas y Pedro son un espejo para toda la humanidad. Ambos nos muestran que el fracaso es inevitable. Pero la pregunta no es si caerás, sino hacia dónde te volverás después de caer. Te volverás hacia adentro, a la desesperación de tu propio pecado como Judas. O te volverás hacia afuera, a la gracia inmerecida de Cristo como Pedro. La elección de Judas por parte de Jesús también nos enseña una lección aterradora sobre la naturaleza del mal. El mal no siempre se presenta con cuernos y un tridente. A menudo, se sienta en la primera fila. Camina con nosotros, come en nuestra mesa, participa de nuestras actividades religiosas. Judas estuvo expuesto a la mejor enseñanza del mundo durante 3 años. Vio milagros asombrosos, los enfermos sanados, los muertos resucitados, las tormentas calmadas. Escuchó el sermón del monte de primera mano. Estuvo presente en la última cena, y nada de eso cambió su corazón. Su historia es una advertencia solemne de que la proximidad a las cosas de Dios no es lo mismo que la posesión de Dios. Puedes conocer toda la teología correcta, puedes asistir a la iglesia todos los domingos, puedes incluso realizar actos de servicio con el nombre de Jesús. Pero si tu corazón no ha sido verdaderamente regenerado, si no has nacido de nuevo, todo es en vano. Judas es la prueba definitiva de que la salvación no es por obras, ni por conocimiento, ni por asociación. Es un milagro de la gracia que ocurre en el interior, una transformación del corazón que solo el Espíritu Santo puede realizar. Su presencia en el círculo íntimo de Jesús
es un recordatorio perpetuo de que debemos examinar nuestros propios corazones y asegurarnos de que nuestra fe es genuina, no solo una fachada externa demostración de religiosidad. Entonces, ¿por qué lo eligió Jesús? Más allá del cumplimiento de la profecía, la elección de Judas sirve como una demostración del corazón de Dios. Jesús le ofreció a Judas la misma gracia, la misma enseñanza y la misma amistad que le ofreció a Pedro, a Juan y a los demás. Durante 3 años, Judas tuvo un asiento en primera fila para ver el amor, la paciencia y la misericordia de Dios encarnados. Jesús lavó los pies de Judas en la última cena, un acto de humildad y servicio asombroso, incluso sabiendo que esos mismos pies lo llevarían a los soldados. Le dio el pan, un símbolo de comunión, llamándolo amigo. Jesús le dio a Judas todas las oportunidades para arrepentirse. Su elección no fue un acto de entrapamiento, sino un acto de gracia extendida hasta el último momento. Al elegir a Judas, Jesús nos muestra que el llamado de Dios es para todos, independientemente de nuestro pasado o de las fallas que Él ya conoce en nuestro futuro. Nos muestra que Dios no nos elige porque seamos perfectos, sino a pesar de nuestra imperfección. La tragedia de Judas no es que Jesús lo eligió para ser un traidor, sino que Judas, a pesar de haber sido elegido y amado por Jesús, eligió la traición en lugar del arrepentimiento. La historia de Judas, también, es un comentario profundo sobre el poder destructivo del amor al dinero. En 1 Timoteo 6:10, Pablo escribe que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Judas es el ejemplo supremo de esta verdad. Su caída no comenzó con un odio manifiesto hacia Jesús, sino con un afecto desordenado por el dinero. Empezó robando de la bolsa, pequeñas concesiones que endurecieron su corazón y lo prepararon para la traición final. Cuando María ungió a Jesús con un perfume costoso, fue Judas quien se quejó, no por preocupación por los pobres, sino porque era ladrón. Vio el valor del perfume no como un acto de adoración, sino como una pérdida de ingresos. Su perspectiva estaba tan deformada por la codicia que ya no podía reconocer el verdadero valor. Y finalmente, fue el dinero, 30 míseras piezas de plata, el precio de un esclavo, lo que selló su destino. Su historia es una advertencia eterna para nosotros. ¿Dónde están nuestros afectos, que amamos más que a Cristo? Puede que no sea dinero. Puede ser la aprobación de los demás, la comodidad, el éxito profesional, el placer. Pero cualquier cosa que ocupe el trono de nuestro corazón, que no sea Cristo, tiene el potencial de llevarnos por el mismo camino de traición. Judas nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es nuestro precio? Finalmente, la presencia de Judas entre los 12 nos da una perspectiva sobre la iglesia. Desde el principio, la iglesia visible ha sido una mezcla de trigo y cizaña, de creyentes genuinos y falsos profesantes. La iglesia perfecta, sin mancha ni arruga, no existe en esta tierra. Incluso en el grupo más selecto, elegido por el mismo Jesús, había un traidor. Esto debería darnos humildad y realismo. No debemos sorprendernos ni desilusionarnos cuando encontramos hipocresía o pecado dentro de la iglesia. Jesús mismo nos advirtió que así sería. Pero tampoco debemos volvernos cínicos. La presencia de un Judas no anula la fe genuina de los otros 11. La existencia de la cizaña no niega la realidad del trigo. Nuestra tarea no es tratar de arrancar la cizaña, un trabajo que Jesús reserva para sí mismo, al final de los tiempos. Nuestra tarea es asegurarnos de que somos trigo, de que nuestra fe está firmemente arraigada en la buena tierra de un corazón honesto y arrepentido. La historia de Judas no es una excusa para el cinismo,
sino un llamado al autoexamen. No nos pregunta, ¿por qué hay hipócritas en la iglesia?, sino que nos pregunta, ¿soy yo uno de ellos? En última instancia, la historia de por qué Jesús eligió a Judas es una historia que revela la asombrosa complejidad del plan de Dios. Es un tapiz tejido con los hilos de la soberanía divina y la responsabilidad humana, de la profecía y la elección personal, de la gracia extendida y el corazón endurecido. Nos muestra a un Dios que es tan soberano que puede usar el acto más oscuro de la historia para lograr el bien más brillante. Nos muestra a un Salvador que ama a sus enemigos hasta el final, ofreciéndoles la gracia, incluso mientras planean su muerte. Y nos presenta un espejo, obligándonos a confrontar la posibilidad de la traición de nuestros propios corazones y a aferrarnos más desesperadamente a la gracia que es la única que puede salvarnos. La pregunta, al final, no es tanto por qué Jesús eligió a Judas, sino porque nos elige a nosotros, sabiendo todo lo que sabe sobre nuestras propias debilidades, fracasos y traiciones. Y la respuesta es la misma, para la gloria de su gracia inmerecida. Profundicemos en la psicología de Judas, que lo llevó por ese camino oscuro. No fue un evento singular, sino una erosión gradual. El Evangelio de Juan nos da una ventana a su alma al llamarlo ladrón. Este detalle es crucial. La traición de Judas no nació de un desacuerdo teológico con Jesús, sino de un problema de carácter no resuelto. Su amor por el dinero se convirtió en una adicción, una lente a través de la cual veía todo. Cada milagro, cada enseñanza, se filtraba a través de la pregunta, ¿qué gano yo con esto? Esta mentalidad transaccional es el polo opuesto del Evangelio, que se basa en la gracia y el dar desinteresado. Cuando Judas vio a María derramar un perfume de nardo puro sobre los pies de Jesús, un acto de adoración extravagante valorado en el salario de un año, no vio belleza, vio un desperdicio. Su corazón, ya endurecido por la codicia, era incapaz de comprender el lenguaje del amor sacrificial. Este es un recordatorio escalofriante de que los pecados pequeños y secretos, si no se tratan, tienen el poder de carcomer nuestra alma y llevarnos a lugares que nunca imaginamos. La gran traición de Judas fue simplemente la culminación de miles de pequeñas traiciones que ya habían tenido lugar en su corazón. El contraste con Pedro es fundamental para entender el mensaje del Evangelio. Pedro también falló de manera espectacular. Después de jactarse de que moriría por Jesús, lo negó 3 veces a una simple sirvienta. Su fracaso fue público y humillante. Sin embargo, la diferencia clave radica en la fuente de su pecado y su respuesta a él. El pecado de Pedro nació de la debilidad y el miedo, no de la malicia premeditada. Fue un colapso bajo presión. El pecado de Judas, por otro lado, fue calculado y deliberado. Fue el resultado de un corazón que había albergado la codicia y el engaño durante mucho tiempo. Y sus respuestas no podrían ser más diferentes. El llanto amargo de Pedro fue un llanto de un corazón roto, un dolor que lo llevó de vuelta a la comunidad de los discípulos y, finalmente, a la restauración en la playa, con el Cristo resucitado. El remordimiento de Judas fue un dolor estéril, un callejón sin salida de autoodio que lo aisló y lo llevó a la autodestrucción. Nos enseña que Dios no está tan interesado en la magnitud de nuestro pecado como en la dirección de nuestro arrepentimiento. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir, pero esa gracia debe ser recibida con un corazón quebrantado y contrito, no con la desesperación orgullosa que se niega a ser perdonada. La elección de Judas también revela la naturaleza del libre albedrío dentro de la soberanía de Dios.
Este es uno de los misterios más profundos de la fe. ¿Cómo pueden ser ambas cosas ciertas? La Biblia no intenta resolver esta tensión filosóficamente, simplemente la presenta. Dios es 100% soberano, y su plan predeterminado se cumplirá. Al mismo tiempo, los seres humanos son 100% responsables de sus elecciones. Judas no fue un robot programado para traicionar. Tomó decisiones reales con consecuencias reales. Jesús lo advirtió, lo amó, le dio todas las oportunidades para cambiar de rumbo. Pero Judas, en el ejercicio de su propia voluntad corrompida, eligió el camino de la oscuridad. Dios no violó la voluntad de Judas, la usó. De la misma manera que un maestro de ajedrez experto puede anticipar los movimientos de su oponente y usarlos para lograr su propia victoria, Dios, en su infinita sabiduría, tejió las decisiones pecaminosas de Judas en el tapiz de su plan redentor. Esto no absuelve a Judas de su culpa, pero sí magnifica la gloria y el poder de un Dios que puede tomar la peor acción de la historia humana y convertirla en el medio de nuestra salvación. Nos da la confianza de que, sin importar el mal que veamos en el mundo o en nuestras propias vidas, nada puede frustrar el propósito último de Dios. Finalmente, la historia de Judas nos obliga a una introspección radical. Es fácil señalar a Judas como el monstruo, el otro, el traidor. Pero el Evangelio nos invita a ver a Judas en nosotros mismos. ¿En qué áreas de mi vida estoy robando de la bolsa? ¿Qué pequeños compromisos estoy haciendo que están endureciendo mi corazón? ¿Qué ídolos, dinero, aprobación, poder compiten por el trono de mi corazón? ¿Estoy siguiendo a Jesús por lo que puedo obtener de Él, o porque lo amo por quien es Él? Mi fe es una genuina transformación del corazón, o una fachada religiosa. Estas son las preguntas incómodas que la historia de Judas nos obliga a hacer. Él sirve como una advertencia perpetua de que el potencial para la traición reside en cada corazón humano. Y la única salvaguardia es una dependencia diaria y desesperada de la gracia de Dios, un arrepentimiento rápido y una fe que no se basa en nuestra propia fuerza, sino en la fidelidad de aquel que nos eligió, nos conoce completamente y nos ama a pesar de todo. La historia de Judas no está en la Biblia para que podamos juzgarlo, sino para que podamos juzgarnos a nosotros mismos y correr hacia la cruz, el único lugar donde un traidor puede encontrar el perdón. Consideremos el contexto cultural y político de la época. Israel estaba bajo la opresión romana, y había un anhelo febril por un Mesías libertador. Muchos, probablemente incluido Judas, esperaban un líder militar que aplastara a sus enemigos y restaurara la gloria nacional de Israel. Es posible que la desilusión de Judas con Jesús comenzara a crecer a medida que se daba cuenta de que el reino de Jesús no era de este mundo. Jesús hablaba de amar a los enemigos, de servir a los demás, de dar la otra mejilla. Este no era el Mesías que Judas había imaginado. Su traición, entonces, podría haber sido un intento desesperado de forzar la mano de Jesús. Quizás pensó que si Jesús era arrestado, finalmente se vería obligado a desatar su poder divino, a llamar a legiones de ángeles y a iniciar la revolución que todos esperaban. Sería un acto de manipulación, un intento de hacer que Jesús se ajustara a sus propias expectativas mesiánicas. Si este fue el caso, la tragedia de Judas es aún mayor. No solo traicionó a su amigo, sino que lo hizo basándose en una comprensión fundamentalmente errónea de quién era Jesús y cuál era su misión. Es una advertencia para nosotros de no intentar meter a Dios en nuestras propias cajas teológicas o políticas, sino de permitir que Él sea quien es, incluso si eso desafía nuestras expectativas más preciadas.
La elección de las 30 piezas de plata como precio de la traición es también profundamente simbólica. Según la ley del Antiguo Testamento, en Éxodo las 21:32, 30 siclos de plata era el precio de compensación se debía pagar si un buey mataba a un esclavo. Al aceptar este precio, los líderes religiosos estaban haciendo una declaración teológica. Para ellos, Jesús no era más que un esclavo dañado. Y Judas, al aceptarlo, se convirtió en cómplice de esta devaluación del Hijo de Dios. Además, el profeta Zacarías, 11:12-13, tuvo una visión en la que su salario como pastor de Israel fue valorado en 30 piezas de plata. Una cantidad insultante que luego arrojó al tesoro de la casa de Jehová. Siglos después, Judas cumple esta profecía al pie de la letra. Después de su remordimiento, arroja las 30 piezas de plata en el templo, y los sacerdotes, considerando que es precio de sangre, se niegan a ponerlo en el tesoro, y en su lugar compran con él el campo del alfarero, que se convierte en un cementerio para extranjeros. Cada detalle está cargado de ironía y cumplimiento profético, mostrando que incluso en los actos más oscuros y pecaminosos, la mano soberana de Dios está obrando, tejiendo todos los hilos para cumplir su propósito redentor. La historia de Judas no termina con su muerte. Su puesto vacante entre los 12 tuvo que ser llenado. En Hechos 1, Pedro se dirige a los creyentes, citando los Salmos, declara que el lugar de Judas debe ser tomado por otro. Los requisitos para el nuevo apóstol eran estrictos. Debía ser alguien que hubiera acompañado a Jesús y a los discípulos durante todo el ministerio terrenal de Cristo, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Esto era crucial porque el papel principal de un apóstol era ser un testigo de su resurrección. Se propusieron 2 candidatos, José llamado Barsabás y Matías, y después de orar, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Este evento subraya una verdad importante: el plan de Dios no puede ser frustrado por el fracaso humano. La traición de Judas, aunque trágica, no detuvo el avance de la iglesia. El puesto fue llenado, y la misión continuó. Es un recordatorio de que la iglesia no se basa en la fiabilidad de los hombres, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Ninguna traición, ninguna falla, ninguna hipocresía puede descarrilar el propósito último de Dios de construir su iglesia y extender su reino hasta los confines de la tierra. Al final, la pregunta ¿por qué eligió Jesús a Judas?, nos lleva al corazón del misterio de la gracia. Nos muestra que la gracia de Dios no es una respuesta a nuestra bondad, sino un antídoto para nuestro pecado. Jesús no eligió a Judas porque fuera bueno, sino porque Jesús es bueno. Le extendió la misma invitación, el mismo amor y la misma oportunidad de arrepentimiento que a todos los demás. La diferencia no estuvo en el llamado, sino en la respuesta. Judas representa la terrible posibilidad de que uno puede estar en la misma presencia de la gracia encarnada, y aún así elegir la oscuridad. Su historia es una sombra en el Evangelio, una advertencia de que el corazón humano es capaz de una traición insondable. Pero también hace que la luz de la gracia brille aún más. Porque si Jesús pudo amar y servir a Judas hasta el final, entonces no hay nadie que esté fuera del alcance de su amor. Si pudo tejer la traición de Judas en el plan de salvación, entonces no hay pecado ni fracaso en nuestras vidas que Él no pueda redimir y usar para su gloria. La historia de Judas, en toda su oscuridad, nos obliga a dejar de confiar en nuestra propia justicia y a arrojarnos por completo a la misericordia de un Salvador que elige a los imperfectos, ama a los traidores y murió para salvar a pecadores como nosotros. La figura de Judas ha fascinado y repelido
a la gente durante siglos, convirtiéndose en el arquetipo universal del traidor. Pero reducirlo a un simple monstruo es perder la lección más profunda. Judas era un hombre con esperanzas, miedos y deseos, al igual que nosotros. El peligro de su historia es que nos permite distanciarnos. Pensar yo nunca haría eso. Pero el Evangelio nos obliga a acercarnos y a ver el reflejo de nuestras propias capacidades para el autoengaño y el compromiso. La pendiente resbaladiza de Judas comenzó con algo aparentemente pequeño, un amor desordenado por el dinero. Este afecto, ilícito, se convirtió en el filtro, a través del cual interpretaba todo el ministerio de Jesús. Mientras los otros discípulos crecían en su comprensión del reino espiritual, Judas permanecía anclado en lo material. Su corazón se fue endureciendo progresivamente con cada pequeña concesión, cada moneda robada, cada acto de adoración, y consideraba un desperdicio. Para cuando llegó la última cena, su corazón ya era un terreno fértil para la sugerencia de Satanás. Juan 13:2 dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás no creó la codicia en Judas, la encontró y la explotó. Esta es una lección vital sobre la guerra espiritual. El enemigo a menudo no ataca con una invasión frontal, sino que explota las grietas que ya existen en nuestro carácter. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana se entrelazan de manera inseparable en esta narrativa. Las Escrituras son claras en que la traición fue profetizada y era parte del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Hechos 2:23. Sin embargo, esto no convierte a Judas en una víctima inocente del destino. En cada paso del camino, tomó decisiones conscientes. Eligió seguir a Jesús, eligió robar de la bolsa, eligió negociar con los principales sacerdotes. Finalmente, eligió llevar a cabo la traición. Jesús, en su divinidad, conocía el resultado final, pero en su humanidad, interactuó con Judas genuinamente, ofreciéndole amistad, enseñanza y advertencias. En la última cena, el acto de Jesús de darle a Judas el pan mojado fue un gesto de honor en la cultura oriental, una última y conmovedora oferta de gracia. Pero para un corazón ya decidido a la traición, incluso el gesto de amor más profundo puede ser pervertido. Inmediatamente después de recibir el pan, Satanás entró en él. Judas había cruzado un punto de no retorno, no porque Dios lo forzara, sino porque había rechazado la gracia tantas veces que su corazón se había vuelto impermeable a ella. Su historia es un testimonio aterrador del principio bíblico de que Dios puede entregar a las personas a sus propios deseos pecaminosos. Romanos 1. El contraste entre el remordimiento de Judas y el arrepentimiento de Pedro es quizás la lección más práctica de toda la historia. Ambos hombres experimentaron un profundo dolor por su pecado, pero el tipo de dolor determinó su destino eterno. El remordimiento de Judas, como se describe en Mateo 27, estaba centrado en sí mismo. Se centró en las consecuencias de su acción y pecado, entregando sangre inocente, y en su propia culpa insoportable. Lo llevó al aislamiento y a la autodestrucción. El arrepentimiento de Pedro, aunque no se describe con tanto detalle, se puede inferir de su llanto amargo y su posterior restauración. Su dolor no solo se centró en su fracaso, sino en el hecho de que había herido a aquel que lo amaba. Lo llevó de vuelta a la comunidad y a una dependencia más profunda de la gracia de Cristo. El remordimiento dice: soy terrible. El arrepentimiento dice: he pecado contra un Dios santo y amoroso, y necesito su perdón. El remordimiento conduce a la desesperación, el arrepentimiento conduce a la vida. Esta distinción es crucial para nuestra propia vida espiritual. Cuando pecamos, nos revolcamos en la autocompasión y la desesperación, o corremos hacia la cruz, confiando en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Finalmente, la elección de Judas por parte de Jesús es una poderosa declaración sobre la misión de la Iglesia. Al incluir a un traidor en su círculo más íntimo, Jesús modeló una iglesia que no es una comunidad exclusiva de los perfectos, sino un hospital para los pecadores. Demostró que el amor de Dios se extiende incluso a sus enemigos. Durante 3 años, Jesús amó, enseñó y sirvió a Judas, dándole todas las oportunidades para cambiar. Este es nuestro modelo. Estamos llamados a amar y a ministrar a un mundo quebrantado, incluso a aquellos que pueden traicionarnos o rechazarnos. La presencia de Judas entre los apóstoles también nos advierte contra la presunción. Nos recuerda que el conocimiento teológico, la experiencia religiosa y la asociación con personas piadosas no son sustitutos de una relación personal y transformadora con Cristo. Judas tenía todo eso y se perdió. Su historia nos obliga a una humilde introspección, a pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y nos muestre si hay algún camino de perversidad en nosotros. No para llevarnos a la duda, sino para llevarnos a una fe más auténtica, una que no se basa en nuestras propias credenciales, sino únicamente en la obra terminada de Cristo en la cruz. La elección de Judas, en toda su trágica oscuridad, sirve para magnificar la brillantez de la gracia de Dios. Una gracia que es lo suficientemente poderosa como para salvar a un traidor como yo y como tú. La narrativa de Judas es una tragedia de 10 actos. El primer acto es la erosión gradual. Comienza con un corazón dividido, un amor por Dios que compite con un amor por el mundo, en este caso, el dinero. Este afecto desordenado lo lleva a pequeños actos de deshonestidad, robando de la bolsa, que parecen insignificantes en ese momento pero que van creando un callo en su conciencia. Cada vez que elige el dinero sobre la integridad, su capacidad para percibir la verdad espiritual disminuye. El segundo acto es la desilusión ideológica. Judas, como muchos otros, probablemente seguía a Jesús con una agenda política. Esperaba un Mesías que derrocara a Roma y estableciera un reino terrenal. A medida que Jesús revela la naturaleza espiritual y sacrificial de su reino, la brecha entre las expectativas de Judas y la realidad de Jesús se ensancha. Su frustración y su impaciencia crecen, llevándolo a considerar medidas drásticas para forzar el resultado que él desea. El tercer y último acto es la traición deliberada. Impulsado por la codicia y la desilusión, y con el corazón ya endurecido, se vuelve vulnerable a la influencia directa de Satanás. Toma la decisión consciente de vender a su maestro. Es la culminación lógica de un largo viaje lejos de la luz. Esta progresión es una advertencia para todos nosotros. La traición rara vez es un evento espontáneo. Es el destino final de un viaje que comienza con pequeños compromisos y expectativas no rendidas. La respuesta de Jesús a todo esto es asombrosa. En lugar de exponer a Judas públicamente desde el principio, lo trata con una paciencia y una gracia extraordinarias. Lo incluye, lo enseña, lo advierte y lo ama. Incluso en la última cena, cuando la traición es inminente, Jesús no lo condena frente a los demás. Le ofrece el pan, un último gesto de comunión. Y cuando Judas llega a Getsemaní con la turba, Jesús lo llama amigo. Este no es un sentimentalismo barato, es la demostración del mandato más difícil de Jesús: amad a vuestros enemigos. Jesús no solo enseñó este principio, lo vivió hasta sus últimas consecuencias. Al tratar a Judas de esta manera, Jesús nos muestra el corazón del Padre, un corazón que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Mateo 5:45. La gracia de Dios se extiende a todos, ofreciendo una oportunidad para el arrepentimiento,
hasta el último momento. La tragedia no es que la gracia de Dios no fuera suficiente para Judas, sino que Judas, en su libertad, la rechazó. Finalmente, la historia de Judas nos obliga a redefinir lo que significa ser un discípulo. Judas fue llamado, comisionado y enviado. Realizó milagros y predicó el Evangelio junto con los otros apóstoles. Desde una perspectiva externa, era indistinguible de los demás. Sin embargo, le faltaba lo único que importaba: un corazón regenerado. Su historia nos enseña que el discipulado no es simplemente seguir un conjunto de reglas o realizar actividades religiosas. Es una transformación interna que cambia nuestros afectos, nuestras lealtades y nuestras ambiciones. Es pasar de amarnos a nosotros mismos a amar a Dios y a los demás. Es un cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne. Judas nos recuerda que podemos tener toda la apariencia externa del discipulado, pero si nuestro corazón no ha sido verdaderamente cambiado por la gracia de Dios, estamos en el mismo peligro que él. Por lo tanto, la oración más importante que podemos hacer, inspirada por la trágica historia de Judas, es la del salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 minutos y 10 segundos. Porque al final, no es lo que hacemos por fuera lo que nos salva, sino quiénes somos por dentro.